¿Qué tal? Muy buenas noches, querida familia Teca. Muchas gracias por sintonizarnos en este día de hoy. Hoy nos toca tratar Punto Teca. Como ustedes saben, una semana o una vez a la semana nos toca o conspirar o hablar de los fenómenos sociales actuales que estén pues pasando entre las redes sociales y sobre todo que tengan impacto dentro de nuestra dinámica social. Antes de platicar el tema de hoy, que vamos a hablar acerca de She-Hulk y toda la polémica que ha causado, que en verdad no creo que esté fundamentada, o sea, no creo que toda la polémica de She-Hulk realmente valga la pena todo lo que se ha generado alrededor de ella. Pero antes de hablar de eso, quiero prácticamente dar una noticia que a mí me hizo muy feliz. Después de todo el movimiento social y después de un juicio, el asesino, así es, el criminal que atentó y lamentablemente logró asesinar a nuestro queridísimo Tango y a nuestro queridísimo Athos, recibió la pena de 10 años con 6 meses que va a pasar en la cárcel. Esto es una gran noticia para todos los amantes de los animales, que esperemos que esta noticia se haga eco para que no solo se transporte a nuestros animales domésticos de 4 patitas, sino que también pues evidentemente que se extienda a todos los animales en toda la flora y la fauna del planeta con la que convivimos. Pero bueno, después de esta gran noticia y por eso mi sonrisota, ahora sí, vamos a platicar del tema de hoy: She-Hulk, feminismo, machismo en medio de la controversia. Recientemente, bueno, no tan recientemente, ya tiene algunas semanas al aire, prácticamente se estrenó la serie protagonizada por la señorita Tatiana Maslany, quien interpreta a Jennifer Walters, nuestro queridísimo personaje de She-Hulk, obviamente en Disney Plus. Ha habido muchas críticas a favor, críticas en contra de si es buena o si es mala la serie, pero en realidad en las últimas semanas se ha visto envuelta en una polémica que de nuevo parece pretenderse envolver en la dinámica feminista o antimachista. Vamos a platicar un poco de la serie y vamos a platicar de algunas otras series y de la dinámica también de los superhéroes y heroínas de Marvel y de DC, porque me parece que el trato que se le está dando a She-Hulk en la serie a mí me parece digno, bueno y elegante y sobre todo bastante justo. Sin embargo, iniciemos platicando por qué se da la polémica. En una de las tantas escenas alrededor de la serie, nuestro queridísimo Bruce Banner Hulk se lleva a su queridísima prima Jennifer Walters a entrenarla para que pueda dominar los poderes de ser un Hulk. Evidentemente, dentro de todos estos entrenamientos está el control de la ira. En una escena que ha resultado ser, bueno, no me parece que la escena sea polémica, pero sí muchos influencers la han convertido en un detalle de debate. Bruce Banner y Jennifer Walters están practicando acerca del control de la ira a través de la meditación. Jennifer Walters, prácticamente She-Hulk, le dice a su queridísimo primo Hulk o Bruce Banner que ella no necesita clases para controlar la ira, ya que constantemente ha tenido que aprender a hacerlo. Y entonces relata una lista de sucesos que día a día She-Hulk o Jennifer Walters prácticamente vive en su día a día. Relata acoso, relata cuando los hombres, por ejemplo, creen que por ser mujer no puede hacer su trabajo, de cómo pasa todo este proceso prácticamente de ser ninguneada y mangoneada por algunos varones y por la sociedad en sí, y que no puede estallar porque de lo contrario la sociedad prácticamente la juzgaría como histérica. Los que hacen contenidos, ya sea pro-feminista o antifeminista, o la nueva moda de generar un contenido anti, ya sea ideología de género,
o acerca del progresismo, que mucho de esto viene tanto de España como de Argentina. Prácticamente se han dedicado a hacer tanto en pro y en contra algunos, vamos a poner spots, TikToks, videos en YouTube, videos en Instagram, obviamente videos en Facebook, hablando de esto y generando una polémica que para mí no debería existir. Pero vamos a desmenuzar, si les parece bien, queridos amigos, familia Teca, de poco a poco qué es lo que realmente está pasando socialmente. Antes de tocar el tema, si lo que dice Jennifer Walter tiene o no tiene razón, o es válido ponerlo en una serie y es válido que se esté tratando el día de hoy, quiero tocar este punto. El movimiento feminista, antimachista y evidentemente el movimiento antifeminista, progresista y sobre todo anti-ideología de género ha sido prácticamente un fenómeno no solo social, sino también mediático. Muchas personas que se han, a mi punto de vista, abrazado de la polémica que genera este tipo de materia, este tipo de discusiones, han prácticamente basado todo su contenido en hacer constante crítica y constante referencia acerca de estos temas a favor o en contra. Muchos de ellos constantemente están buscando temas, casos, videos en redes sociales para luego de alguna manera ya sea pronunciarse con sus ideales y hacer una crítica o una exposición de ideas. A mi parecer, después de un tiempo de este movimiento feminista, en donde fue muy efervescente con el movimiento Me Too, por ejemplo, en Estados Unidos, y que también se dio aquí en México, y evidentemente todos los movimientos sociales, que en algunos de ellos ha habido eventos violentos, cada vez que se hace la marcha del 8 de marzo, el 8M, esto también generó mucha, ¿cómo se puede decir?, controversia mediática que generaba fans, likes y retractores. A mi punto de vista, después de esta efervescencia, estas comunicadores que han hecho contenido simplemente hablando de estos temas, me parece que se están quedando sin mayores argumentos y sin mayores referencias. De repente podías encontrarte 20 o 40 o 50 videos de Roma Gallardo o por ejemplo del señor Agustín Laje hablando de todos estos temas, y también podías ver a otras influencers haciendo contenido en contra de estos personajes. Sin embargo, creo que los argumentos se han terminado y por ende están tratando de convertir una lucha, digamos, ideológica en donde no la hay. Primero, partamos desde un punto. Se critica a She-Hulk que porque prácticamente es feminista, ¿no? Tiene mucho más fuerza que Bruce Banner, evidentemente tiene un mejor control de la ira, se avienta todo este discurso, y yo sé que algunos fanáticos del cómic dirán, oye, pero es Bruce Banner, pero es Hulk, ¿cómo es que es más poderoso? Hay que recordar que en este momento no es Hulk totalmente, es Hulk Banner, la mezcla intermedia entre el Hulk que no tiene control sobre su fuerza y el cerebro de Bruce Banner. Podríamos decir que el Hulk que estamos viendo, que vimos tanto en en Endgame como en la serie, no sería el Hulk más poderoso, sin embargo sí sería uno de los Hulks más controlados. Ese sería el primer punto. Pero también hay que recordar que esta serie se trata de She-Hulk, es decir, queremos resaltar, o mejor dicho, se quiere resaltar al personaje principal. Les voy a contar algo. En Aquaman 2 ya se dijo que probablemente aparezca Ben Affleck con el personaje de Batman, pero es evidente que a pesar de que somos grandes fanáticos de Batman y a pesar de que sabemos que en la mayoría de los cómics Batman termina resolviendo todos los conflictos importantes, sabemos que en Aquaman 2 esto no puede pasar porque la película es de Aquaman. Es decir, tenemos que hacer bien, o tenemos que hacer quedar bien al héroe en cuestión, en este caso Aquaman, y en este caso la serie se trata de She-Hulk, por lo cual es evidente que todo el trama se va a centrar en ella, y precisamente lo que se pretende es resaltar las grandes bondades, poderes y las grandes virtudes de este personaje, como en cualquier serie televisiva en donde el personaje principal prácticamente se vuelve en un día en día casi perfecto. Pasemos desde China, la princesa guerrera, hasta el mentalista, en donde prácticamente Patrick James no tenía enemigo para su inteligencia. ¿Alguien se quejaba? No. Pero ahora, como podemos
hacer un poquito de publicidad acerca de feminismo o de machismo, pues vamos a hablar de She-Hulk. Hagamos justicia a los personajes femeninos. Hablemos de la Mujer Maravilla, por ejemplo. Todos los fanáticos del cómic sabemos que en su momento a la Mujer Maravilla le restaron importancia, inclusive cambiaron toda la tónica del cómic e hicieron que sus mayores preocupaciones fuese, en lugar de salvar al mundo, conseguir marido. En lugar de pelear con villanos, cocinar. En lugar de hacer, no sé, ir y unirse a la Liga de la Justicia y entonces, pues prácticamente ir como heroína a enfrentar el mal, su mayor preocupación era cómo comprarse un vestido o cómo vestirse adecuadamente. En aquel entonces, damas y caballeros, existió muchísima presión por la sociedad porque no era la manera en la que una mujer debería de ser retratada y evidentemente, bueno, en este caso DC Comics se dio ante la presión y prácticamente pues cambió todo lo relacionado en cuanto a las amazonas, de donde proviene nuestra queridísima Mujer Maravilla, y la volvió una ama de casa porque eran las buenas costumbres. Hoy ese tema ya ha cambiado. Hoy podemos ver a las heroínas de los cómics como realmente son reflejadas en los cómics. Ha habido, eso sí lo tengo que criticar mucho, los cómics de Marvel, muchos de ellos son para adultos, es decir, no son para niños. Y evidentemente, a lo largo de muchas adaptaciones, las parejas van y vienen en los cómics. Ha habido muchos memes hablando de que si querían hacer real el programa de She-Hulk, teníamos que mostrar la promiscuidad del personaje como en el cómic. Esto también a mí se me hace totalmente exagerado. Ahora, vayamos a un punto muy importante que tiene que ver con la creación de la serie. ¿Es válido que un director o directora o una casa productora exponga una ideología o a través de un personaje exponga quizá alguna crítica social? La respuesta es sí. En este exclusivo tema, hablando de She-Hulk, cuando ella habla acerca de que como mujer en un puesto importante, prácticamente una abogada, constantemente tiene que lidiar con el acoso, constantemente tiene que lidiar con hombres machistas que prácticamente por ser mujer la desacreditan, en este caso quizá no estamos hablando de todas las mujeres del mundo, pero estoy seguro que una gran parte de la población, un sector de la población femenina se va a identificar con el personaje de Jennifer Walters de lo que dice. Y esto es lo importante. Los personajes en la serie y los personajes en la película no necesariamente van a representar al 100% de la población. A veces van a representar a un 15% de la población. Aún así, esa historia merece ser contada. Y quizá en este caso fue la decisión que se tomó para Jennifer Walters She-Hulk. Lo que quiero decir es que fue simplemente un argumento, pero las críticas, ya sea a favor o en contra, que quieren volver esto un debate feminista o machista, pretenden hacernos creer que esta serie representa a todas las mujeres del mundo, lo cual no es así. Es decir, no todos los hombres del mundo son Bruce Banner, ni todos los hombres del mundo tienen las problemáticas de un Bruce Wayne, ni todos los hombres del mundo tienen el alta moral de Superman, ni todos los hombres del mundo tienen los conflictos egomaníacos de Tony Stark. Sin embargo, cada uno de estos personajes representa a diferentes personas reales, y esto es lo importante. Lo importante es aceptar que lo que dice Jennifer Walters en este personaje no representa a todos, pero no por eso le resta credibilidad al reclamo que la serie, el escritor o escritora o la casa productora quiso hacer. Ahora, vayamos dejando un poco de lado el tema de She-Hulk y el tema de Jennifer Walters. Seamos honestos, les voy a contar un secreto, creo que es un secreto a voces. Todo el cine y toda la industria, tanto del entretenimiento, en este caso de los shows televisivos, están basados prácticamente en contar ideas, o mejor dicho, vivencias reales con las cuales el público se puede identificar.
Por ejemplo, aunque es un secreto a voces y nunca ha sido aceptado, la mayoría de las películas de slasher de entre los 70s, 80s y 90s que tenían alto contenido sexual eran patrocinadas por el gobierno y eran patrocinadas con una sola condición: quiero que exista sexo y quiero que los que practiquen sexo mueran por el asesino. Lo creas o no, ninguna casa productora lo ha aceptado, pero esto es un secreto a voces. ¿Por qué pretendían hacer esto? Para los jóvenes norteamericanos, o para en aquel entonces la sociedad norteamericana, era un problema la promiscuidad o la libertad sexual de sus jóvenes. Prácticamente con las películas de terror acerca de que la virgen o los vírgenes sobrevivían, era porque se portaban bien, y aquellos que tenían relaciones sexuales iban a enfrentar prácticamente consecuencias negativas. Prácticamente el malo los va a matar. No tomemos, o mejor dicho, no descartemos también grandes películas cinematográficas que reflejan las realidades. Por ejemplo, La lista de Schindler, que si bien muchos critican que La lista de Schindler no es históricamente exacta, prácticamente al igual que El pianista, habla acerca de una guerra que existió. Es decir, no es para nada raro que las series y las películas, por ejemplo, estadounidenses sobre todo, tomen problemáticas o tomen discursos de la actualidad y los lleven a las pantallas chicas o las pantallas grandes, precisamente ya sea para tratar de generar alguna conciencia o simplemente poner el debate en la mesa. Tomemos el ejemplo del programa Dinosaurios. Si no te acuerdas de Dinosaurios y el nene consentido porque eres muy joven, te voy a decir que existió un programa en donde a través de Animatronics nos contaban la historia de una familia de dinosaurios. Así es. En uno de esos capítulos, el joven Robbie se vuelve adicto a las drogas, prácticamente a los esteroides, y esto era porque era una gran problemática en Estados Unidos. Entonces estos programas abarcaban este tipo de problemáticas y le daban una solución dentro del show familiar. Incluso algunos de estos personajes rompían la cuarta pared para hablarte acerca de que el uso excesivo de drogas, o en este caso de los esteroides, iba a ser malo para ti. En Paso a Paso y Aprendiendo a Vivir, en más de una ocasión se tocó el tema del racismo y de la homosexualidad. Estos programas en donde los jóvenes iban a descubriendo de a poquito, prácticamente tocó muchos temas. Sexualidad, tocaba temas de drogadicción, tocaba temas de homosexualidad, como le decía, y también tocaba temas acerca de violencia familiar incluso, que eran grandes problemáticas en los 90 y en los 2000. La verdad es que, damas y caballeros, no podemos esperar que todas las series sean Friends o que todas las series sean The Big Bang Theory, en donde prácticamente todo se dedica a hacer comedia y existen pocos mensajes sociales. Existen otro tipo de contenidos y otro tipo de programas, y a veces si estos programas son los programas que van a generar más rating, como en este caso un programa de Marvel, un programa en donde no todo puede ser simplemente acción y destrucción, también puede ser utilizado para reflexionar acerca de la posición de un personaje femenino en su vida diaria. Es válido, se ha utilizado en muchas series y se ha utilizado en muchas películas. Para mí, quiero concluir con la ideología, o mejor dicho, con el pensamiento de que tenemos que empezar a humanizarnos más. Es decir, no es válido generar una polémica en donde no la existe. ¿Por qué? Porque prácticamente cuando hacemos una crítica hacia un personaje o hacia una postura, muchas veces no estamos haciendo una crítica hacia el programa, o esa crítica no termina, repercutiendo en el show de televisión. A veces esa crítica termina dañando a personas que se sienten identificadas con ese personaje y que en automático dicen: sí, esta persona, en este caso Jennifer Walters, es catalogada como feminista o como antimachista simplemente porque vive esto, y yo como mujer estoy viviendo esto, entonces ¿qué pasa conmigo como persona? Recordemos que muchas veces los programas de televisión, las series, el cine, terminan dándole voz a aquellas personas o a aquellas minorías que usualmente no la tienen. Existe un gran
estudio que asegura que gracias al séptimo arte y gracias a la pantalla chica, en muchas ocasiones hemos podido sentirnos sensibilizados y empáticos con minorías que prácticamente no se trataba. Por ejemplo, en películas como en 100 años de esclavitud, en donde hoy podemos empatizarnos con los afroamericanos que fueron esclavizados y nos ayuda a entender el por qué la raíz del racismo está mal. O, volvemos al mismo tema, películas como El pianista, que nos muestra una realidad cruda como la Segunda Guerra Mundial, nos ayuda de alguna manera a empatizarnos con saber por qué una guerra o entender por qué una guerra está mal. Les voy a dar un último dato. No tiene nada que ver con She-Hulk, pero tiene que ver con el primer mensaje que les dije. Esta generación, gracias a quien haya que agradecerle, hay que aceptar que cada vez se ha vuelto, desde la generación pasada y esta, mucho más empática con los animales. Lo crean o no, la generación mía, y estoy hablando de personas del 87, del 86 y del 85 para acá, muchos de nosotros crecimos con historias prácticamente protagonizadas por animalitos. Liberen a Willy. También vimos las primeras adaptaciones de Tarzán con Christopher Lambert, Belleza Negra, Volviendo a Casa, muy parecido en temática a La Razón de Estar Contigo. Seamos honestos, estas series nos sensibilizaron, inclusive la serie de Harry Los Henderson, en donde Pie Grande convivía con una familia. Estas series y estos programas a muchos de nosotros nos pegó, nos llegó directo, a tal grado que nos desarrolló una empatía y un amor por la flora y por la fauna. En este caso, si las series tocan temas o han intentado tocar temas serios y problemáticas serias sociales, prácticamente algunos directores, escritores y productores lo que pretenden es eso, sensibilizarnos con algunas de las situaciones que el día a día se viven. She-Hulk lo único que hizo fue hablar de la vida de Jennifer Walters, que representa, aunque no lo creas, a muchas personas, incluso me atrevo a decir, hombres y mujeres, porque en algunos casos también los hombres prácticamente han sido discriminados por su género. Es decir, ¿cuántos, por ejemplo, hombres han sido, oye, ¿cómo es que cocinas si tú eres hombre y la cocina es para mujeres? Y tienen que soportar y aguantarse esa ira porque no pueden andar golpeando a todo el mundo. O, por ejemplo, algunos hombres que se dedican al tema de la moda o al tema de la belleza. Y también ese tipo de racismo que Jennifer Walters declara, insisto, en esta escena, también le ha tocado a personas de la comunidad LGTB. Nos ha tocado o le ha tocado a personas por su raza, por su color, por su descendencia, por su edad. Es decir, en realidad no es una temática sencilla de discutir, pero tampoco podemos tapar el sol con un dedo. O sea, lo que quiero decir que es válido que una serie aborde estos temas. Lo que sí ya no se me hace válido que prácticamente las personas que han querido hacer contenido explotando el amarillismo de los movimientos sociales, ya sea feminista o antifeminista, pretendan seguir generando likes, haciendo polémica donde me parece que no la hay. Ahora cuéntame tú si ya viste She-Hulk, si viste esta escena, qué pensaste de ella, te llegó, no te llegó, realmente te parece tan forzada la inclusión o te parece justo que el personaje sea hombre o mujer, pues si es estelar, lo pongan como 5 estrellas y lo resalten sobre lo demás. Platícame qué pensaste acerca de la serie de She-Hulk, de otras series y platícame también qué pensaste de este video. Yo soy Dingo Idol, esto fue el punto teca de esta semana, She-Hulk, entre el machismo y el feminismo. Y postdata, si te gusta maltratar animales, entérate que ya podrías pasar hasta 10 años y 6 meses en prisión. Así que tan siquiera piénsalo 2 veces antes de seguir atentando en contra de la flora y de la fauna del mundo. Yo soy Dingo Idol, muchísimas gracias. Síganme en TikTok en umbra-teca y también estos videos se repiten en YouTube. Nos vemos hasta la próxima, familia Teca. Muchas gracias y la próxima semana nos toca ovnis, fantasmas o conspiración.